El laboratorio, práctica 7, fricción, trabajo y energía. Fuerza de rozamiento. Bueno, introducción, fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que existe entre dos superficies que tienen contacto. Esta fuerza evita el libre movimiento o el libre desplazamiento entre estas dos superficies. La fuerza de rozamiento o fuerza de fricción es directamente proporcional a la fuerza normal que aparece aquí, perpendicular a este plano donde están en contacto las dos superficies. Esta normal, por lo general, es asociada al peso del objeto. Aquí no le ponemos el peso, le ponemos una fuerza P para indicar que no es exclusivamente del peso. Porque si por ejemplo esto lo ponemos en un contexto vertical, si ustedes el peso ahora quedaría para allá, para un lado. Entonces esta fuerza P sería la que ustedes apliquen para que el objeto no se caiga. Por ejemplo, cuando ustedes sujetan algo en la pared, es una fuerza que ustedes la aplican y aparece la fuerza normal. Entonces la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción va a ser directamente proporcional a la fuerza normal. Y la fuerza normal pues va a tener su contraparte directa de la fuerza que ustedes aplican aquí. Este valor μr es el coeficiente de fricción y n, como ya dijimos, es la fuerza normal. La fricción estática es la fuerza que evita el movimiento cuando se le aplica una fuerza para tratar de mover un objeto. Esta fuerza de fricción estática tiene un máximo. Cuando se supera ese máximo, entonces comienza el movimiento. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza acá, va a aparecer una fuerza de fricción. Ahora, no necesariamente esta todavía. Va a aparecer una fuerza de fricción que va a contrarrestar a esta fuerza y no va a haber movimiento. Si ustedes incrementan esta fuerza, entonces también se incrementa esta fuerza de fricción estática, manteniendo el sistema en equilibrio. Entonces el sistema va a estar en equilibrio mientras que la fuerza F no sea mayor que la fuerza máxima de Fs, que es la fricción estática. Cabe mencionar que Fs no es constante, vale lo mismo que valga F, pero su límite es este valor. Entonces cuando la fuerza que se le aplica supera a este valor, a μs por n, entonces nosotros tenemos ya movimiento. Y aparecería la fricción cinética. Cuando se vence la fuerza de fricción estática, aparece la fuerza de fricción cinética para intentar frenar el movimiento. Entonces ya cuando F es mayor que μs por n, aparece ya una fuerza Fk, que es la fuerza de fricción cinética, que es μk por n, oponiéndose al movimiento. Entonces aquí tenemos nosotros una resultante, que es este menos esto, y nos daría una fuerza resultante. Esa fuerza resultante provoca una aceleración en relación a la masa de este bloque, y esa aceleración sería F menos Fk sobre m. Entonces la fuerza de fricción cinética se mantiene ya constante. Si nosotros llevamos una gráfica en donde aplicamos una fuerza, este sería un ángulo de 45 grados, por decirlo de alguna forma así, porque si nosotros aplicamos un newton aquí, la fuerza de fricción estática aplica un newton y se cancelan. Y si ustedes aplican 2 newtons, la fuerza de fricción estática aplica 2 newtons y se cancela. Entonces tendremos un ángulo de 45 grados. Pero esto no es infinito, esto tiene un valor máximo. Cuando este valor de fuerza llega hasta Fs máxima, que es este punto, aquí sería μs por n, tenemos nosotros reposo. Desde 0 hasta este valor tenemos reposo porque este valor es cancelado con una fuerza de fricción estática. Ahora, cuando supera este valor la fuerza que ustedes le aplican, entonces ahora tenemos una fuerza de fricción cinética que se mantiene constante. La fricción estática es directamente igual a F hasta el valor máximo de Fs, máxima, μs por n, y después la fuerza de fricción cinética ya es constante. Bueno, para más detalles les recomiendo revisar este video que está aquí. Ahí en el video también están apuntes de estos temas. Objetivos. Necesitamos obtener el coeficiente de fricción de distintas superficies, probar el principio de la conservación de la energía, probar que la energía se convierte en distintas formas. Ahora, aquí en la introducción no pusimos temas de trabajo y energía porque están los apuntes. Ustedes pueden revisar ahí la parte de energía potencial, energía cinética, energía mecánica, para complementar la introducción de esta práctica. Material y equipo. Necesitan un plano inclinado, objetos con superficie plana, por ejemplo un borrador, una cajita, lo que sea.
pero que tenga superficie plana para que haya más superficie de contacto con el plano inclinado. Necesitan un transportador, un cronómetro, un objeto sólido y necesitan un sonómetro. En sus móviles ustedes van a instalar una aplicación de sonómetro. Fricción estática. El primer experimento para probar la fricción estática, van a utilizar un plano, ya sea una tabla o algo que esté rígido. Por ejemplo, la tapa de un cuaderno que no se mueva, que no se flexione, que no forme un arco. O inclusive puede ser una mesa, ya ustedes tendrían que subir la mesa, ingeniárselas para subir la mesa. El chiste es que ese plano lo puedan poner en posición horizontal y luego lo puedan inclinar. Coloque uno de los objetos con superficie plana en uno de los extremos del plano. Por ejemplo, si ustedes ponen una madera y ponen un borrador, lo ponen en un extremo de ese plano. Y le dice aquí, comience a levantar lentamente ese extremo de manera que se forme un plano inclinado. Entonces hay que ir levantando uno de los extremos para que se vaya inclinando el plano. Con el transportador hay que registrar el ángulo que se esté formando con la horizontal hasta que el objeto comience a deslizarse. Es decir, ustedes lo van a ir inclinando, y cuando vean que el objeto empieza a deslizarse hay que registrar ese ángulo. Repita el procedimiento para que tenga varias lecturas del ángulo en el que el objeto comienza a moverse. Entonces, si ustedes sacan un ángulo promedio del ángulo de inclinación, con unas 3-4 veces que lo hagan es suficiente. Hay que cambiar de objeto y hay que repetir el experimento. Esto lo vamos a hacer para dos objetos. Puede ser, por ejemplo, un borrador, puede ser una caja, puede ser una tapadera o cualquier cosa que tenga superficie plana. Por ejemplo, en una caja pueden poner una cajita pequeña y pueden agregarle cosas para que tenga más peso. O cualquier objeto que ustedes encuentren en sus casas. Entonces, básicamente sería esto. Ustedes tienen un plano al que van a inclinar, que puede ser una tabla, puede ser un trozo de metal que sea rígido, como una regla de esas de 50 centímetros, que son de aluminio, les puede servir, esas no se deforman. Ustedes ponen el objeto en el extremo y empiezan a levantar esta parte, formando un ángulo. Lo empiezan a levantar hasta que ustedes noten que este objeto empieza a moverse. No ya cuando se deslice, sino cuando vean que empiece a moverse. En cuanto noten un movimiento aquí, ustedes detienen la inclinación y registran el ángulo. Lo hacen una vez, registran el ángulo. Lo hacen 2 veces, registran el ángulo. Lo hacen 3 veces, registran el ángulo. Así unas 3, 4, 5 veces para sacar un ángulo promedio. Entonces hay que incrementar el ángulo de inclinación del plano hasta que el objeto comience a deslizarse. La tangente de este ángulo que resulte es el coeficiente de fricción estática entre las dos superficies. Entonces así obtenemos nosotros el coeficiente de fricción estática, que sería la tangente de este ángulo cuando este objeto empieza a moverse. Y este coeficiente de fricción sería entre esta superficie y el plano. Por ejemplo, si este es goma y este es metal, entonces sería el coeficiente de fricción goma-metal. Si ustedes ponen un pedazo de vidrio, aquí un pedazo de vidrio plano, entonces tendrían el coeficiente de fricción entre vidrio y metal, vidrio-madera, etcétera, etcétera. Ya los materiales que ustedes consigan. Inclusive si consiguen un vidrio largo, lo pueden hacer también. Tendrían el coeficiente de fricción entre, por ejemplo, un pedazo de madera, madera-vidrio, o la goma y vidrio, metal y vidrio, vidrio y vidrio, lo pueden hacer así, lo que ustedes consigan. Aquí ustedes van a tomarle una fotografía a su experimento y lo van a poner. Como armaron su experimento con sus materiales, le sacan una foto, la pegan aquí y aquí anotan el coeficiente de fricción. Recuerden, es la tangente del ángulo que ustedes obtuvieron. Empiezan a mover esto desde 0 grados hasta que se empieza a mover. Por ejemplo, aquí son 35 grados. O sea, es como si este objeto se empezara a mover a 35 grados. La tangente de 35 sería mi coeficiente de fricción y lo ponen aquí. Entonces ponen la fotografía con su experimento con el objeto 1, el primer objeto que pongan aquí, y luego el objeto 2, el segundo objeto que pongan aquí. El plano dejen el mismo. Si es un vidrio, pues sería madera vidrio, o metal vidrio, goma vidrio. El chiste es que sean dos objetos distintos. Y ponen la fotografía del objeto 1 y la fotografía del objeto 2 y registran el coeficiente de fricción para el objeto 1 y el coeficiente de fricción para el objeto 2. Fricción cinética. 1. Utilice el plano del experimento anterior y colóquelo a un ángulo donde los objetos utilizados se deslicen sin problema. Es decir, ahora vamos a poner esto donde ustedes ponen el objeto y el objeto ya se deslice, no se quede detenido.
Mida la longitud del plano, hay que medir cuánto mide la longitud del plano. Coloque uno de los objetos con superficie plana en uno de los extremos del plano. Suéltelo y mide el tiempo que tarda en llegar al otro extremo. Repita el procedimiento para que tenga varias lecturas de tiempo que tarda el objeto en recorrer el plano. Cambie de objeto y repita el experimento. Entonces ahora vamos a hacer esto. Ustedes van a poner el plano a un ángulo donde ustedes pongan el objeto y el objeto se caiga. Ustedes lo van a sujetar aquí, lo van a soltar y van a medir el tiempo que tome en llegar hasta acá. Eso lo van a hacer. Entonces ustedes lo sueltan hasta que llegue hasta acá. Y registran ese tiempo. Ese tiempo va a ser va a ser el tiempo de recorrido o el tiempo final. Van a medir la distancia. Si no quieren batallar, si es un objeto pequeño, pueden medir el largo del plano. O bien pueden medir desde aquí hasta este punto, cuando esto empiece a tocar el piso. Pero bueno, o pueden restarlo, miden todo la L y le restan este pedacito para que tengan ustedes la lectura correcta de la distancia que recorrió. Y con eso, con esta expresión, utilizando cinemática, tenemos que la aceleración que va a conseguir esto va a ser igual a 2 veces la longitud entre el tiempo que tarda. Con esta aceleración evaluamos en esta expresión que está aquí y de ahí obtenemos que el coeficiente de fricción va a ser ax menos g por el seno de este ángulo, todo dividido entre menos g por el coseno de este ángulo. Y eso les va a dar a ustedes el coeficiente de fricción. Ahora, un detalle. Aquí nosotros vamos a suponer la gravedad de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ustedes pueden proponer la que esté reportada en la literatura para la altura de su ciudad. Pero si no quieren hacerlo así, lo pueden hacer con g igual a 9.8 metros sobre segundo. Entonces ponen el objeto 1, miden el tiempo 3, 4, 5 veces, sacan el tiempo por medio, sacan la aceleración, sustituyen en esta expresión y obtienen el coeficiente de fricción cinética. Montan el experimento para el objeto 1, sacan una fotografía, ponen aquí el coeficiente de fricción cinética, ponen aquí una fotografía con el objeto 2 y ponen aquí su coeficiente de fricción cinética. Ojo, el experimento 1 y 2 tienen que ser con los mismos dos objetos, para que de dos superficies tengamos tanto su coeficiente de fricción cinética como su coeficiente de fricción estática. Si hay alguna duda pueden escribir aquí en los comentarios del video. Energía potencial y cinética. Descarga en su móvil una aplicación que funcione como sonómetro. Coloque 3 alturas conocidas con estas reglas. Primero ponemos una altura conocida y luego la segunda altura debe ser 4 veces la primera y la tercera altura debe ser 10 veces más grande que la primera. Deje caer el objeto sólido, por ejemplo una piedra pequeña, no entre un peñascón, no, una piedra pequeña, desde las 3 alturas y registre la lectura del sonómetro en cada caso. Debe colocar el sonómetro a 10 centímetros del lugar donde cae el objeto. Esto para revisar el pico de sonido que genera al caer el objeto. Calcule las energías potenciales en cada punto y calcule la velocidad con la que el objeto impacta en cada caso. Tendrá que tener la masa del objeto en caso de la energía potencial. Entonces, si ustedes tienen forma de medir la masa, pues lo pueden hacer. Por ejemplo, voy a ir a la tiendita más cercana y nada más poner la piedrita en la báscula para que les dé un referente de masa. Y eso sería muy rápido. Ahora, compruebe si existe una relación entre los decibeles del sonómetro y las energías de cada altura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a repetir los experimentos. Primero, el uso del sonómetro. Yo instalé esta aplicación, se llama Sonómetro, es de estos desarrolladores de Melonsoft. Yo aquí le puse y abrir porque es la que yo tengo instalada. Y esta funciona de esta forma, tiene este medidor y aquí va marcando el promedio de decibeles de ruido que hay o de sonido que hay en una habitación. Aquí marca el mínimo y aquí marca el máximo, entonces tenemos nosotros la lectura máxima. Y cuando le picamos este botón, se borran estas lecturas y se vuelven a poner. Entonces esto nos va a servir a nosotros cuando el objeto impacte, vamos a registrar un pico que se va a quedar aquí en la lectura máxima. Igual pueden repetir los experimentos varias veces para tener varias lecturas y sacar el promedio. Bueno, ¿cómo va a ser el experimento? Tenemos 3 alturas. Aquí empecé desde la altura 3, que la altura 3 dice que es 10 veces la altura 1. Entonces la altura 1 va a ser 10 veces menor que esta. Por ejemplo, si ustedes ponen 1 metro, entonces
serían aquí 10 centímetros. 10 centímetros sería la altura 1. Si ustedes ponen 2 metros, entonces aquí serían 20 centímetros la altura 1. Bueno, entonces de la altura 3, ustedes dejan caer esto, chocan el piso y hay que registrar la lectura. Ahora, el sonómetro no lo pongan en la superficie donde va a impactar el objeto, porque cuando impacta, además del sonido, tiene una vibración que también se registra aquí como en forma de sonido. Entonces ustedes sostengan el teléfono con el micrófono apuntado a donde va a chocar el objeto, a unos 10 centímetros, ustedes lo sueltan y cuando impacte se va a quedar registrado aquí la lectura máxima. Ahora, antes de realizar el experimento, ustedes resetenlo. Al momento que lo sueltan, igual lo pueden resetear para evitar que haya alguna cosa que logre disparar este dispositivo. Ahora, también se recomienda que antes de realizar el experimento, ustedes procuren estar en un ambiente donde el promedio de decibeles no supere los 20, perdón, el promedio de ruido no supere los 20 decibeles. Por ejemplo, aquí cuando tomé esta captura, el promedio de sonido es de 20 decibeles. Entonces no hay mucho ruido, es aceptable. Aquí le ponen aquí que rustling leaves, bueno. Y aquí anotan la lectura. Cuando dejen caer el objeto, impacta en el piso, aquí se va a registrar una lectura. Esta lectura máxima la van a poner aquí. Pueden hacer el experimento 2 o 3 veces para sacar un promedio y lo ponen aquí. Ahora, repitan el experimento para la segunda altura, que nos dice que es 4 veces la altura primera. Si eligen ustedes 10 centímetros como H1, entonces esto sería 40 y H3 sería 1 metro, como ya dijimos. Igual, reseten esto, sueltan la pérdida de la altura indicada. Al impactar con la superficie de referencia, observe la lectura del sonómetro, la que se queda registrada aquí como altura máxima, y la ponen aquí. Repiten el experimento 3 o 4 veces o 2 o 3 veces para tener un promedio. Igual, procuren que el móvil no esté en la superficie, ya que el impacto disparará una lectura errónea, porque además del sonido, la vibración que genera también se va a registrar y les va a marcar picos más altos. Y por último lo hacemos con la H1 a X centímetros. Si ustedes lo ponen a 10 centímetros, entonces serían 10 centímetros y luego 40 y luego 1 metro. Si son 20 centímetros, entonces serían 20, 80 y 2 metros. Para los 3 casos igual, hay que soltarlo. Donde vaya a impactar, ustedes registran la lectura y la anotan aquí. Entonces, ya con los promedios tenemos otros S1, S2 y S3, que son las 3 lecturas del sonómetro. Ahora, en caso de que no puedan medir la masa para calcular la energía potencial, pueden utilizar la relación de las alturas, que a fin de cuentas va a ser lo mismo, porque nosotros vamos a compararlas. La altura 1 con la altura 1 sería la energía potencial 1 sobre la energía potencial 1. Pero la energía potencial es M por G por H1, M por G por H1. Entonces cancelaríamos M con M, G con G y nos quedaríamos únicamente con las relaciones de altura. Pero sí es importante que ustedes puedan poner cuánto vale la energía potencial y la velocidad de cada uno de los experimentos. No lo puse aquí, lo voy a agregar ahorita en el documento que ustedes van a llenar. Aquí le voy a agregar energía potencial 1, velocidad 1, energía potencial 2, velocidad 2. En caso de que no tengan forma de medir la masa de la piedra o del objeto que ustedes dejen caer, pues mínimo sí complementar las alturas. Ahora, vamos a calcular los decibeles, que sería, los decibeles es una escala logarítmica y son fáciles de obtenerlos. Nosotros vamos a obtener los decibeles, sería una comparación entre la altura 1 con la altura 1. Entonces la altura 1 contra la altura 1, esto nos da 1. 10 log de 1 es igual a 0. Es decir, tenemos nosotros 0 decibeles. 10 log de 1 es igual a 0. Y luego comparamos la altura 2 con la altura 1. La altura 2 con la altura 1 dice que es 4 veces más grande. Entonces H2 entre H1 les debe de dar 4. Y 10 log de 4 es alrededor de 6 decibeles. Y luego hacen lo último, que sería H3, que sería por ejemplo 1 metro entre 10 centímetros. Eso les daría una relación de 10. 10 log de 10 les da 10 decibeles. Alrededor de 10 decibeles. O creo que les da igual a 10 decibeles. A ver, déjenme fijo. 10 logaritmo base 10 de 10. No, son exactamente 10 decibeles. Entonces también corregimos esto. Le ponemos 10 decibeles. El único que se acerca es este 6.02 no sé qué. Pero bueno. Entonces ya tenemos nosotros la relación
de las alturas en decibeles. Ahora tenemos que comparar eso contra las lecturas del sonómetro. En las lecturas del sonómetro ustedes también hacen la misma relación. Tienen la relación de S1 con S1. La lectura que les dio, esto les va a dar 0 decibeles. Entonces R1 para el sonómetro sería 0. Sería igual que esta. Entonces esa nos va a dar igual. Y luego la lectura 2 menos la lectura 1 y tiene que comparar la diferencia en decibeles. Y pues debería ser alrededor de esto. O hay que ver si es alrededor de esto. Y la lectura 3 sería la lectura 3 del sonómetro menos la lectura 1. Eso les da la diferencia en decibeles y lo comparan contra esto y les debería dar algo así. Por último, comparamos las R's, lo que estamos diciendo. Comparan las R1, R2 y R3 del sonómetro con la R1, R2 y R3 de la relación de las alturas. Entonces aquí veremos nosotros si la pérdida de energía es lineal también o si a lo mejor la absorción no es lineal. Pero ya ustedes sacarían las conclusiones. Si esto tiene relación con lo anterior de forma así directa, que sea 0, 3, 0, 6 y 10, entonces la pérdida de energía también es lineal. La pérdida de energía porque la energía cinética que trae el objeto se convirtió en energía sonora. Entonces hay que ver si esto es consistente y si no es consistente, bueno, ustedes sacan sus conclusiones. Aquí ponen ustedes conclusiones de la fricción estática, conclusiones de la fricción cinética y las conclusiones de energía potencial y energía cinética. Y eso es todo lo que tienen que hacer de la práctica.